Ya no hay desamparo, eres tú mi protección. Todo egoísmo lo reemplazo siempre con tu amor. La tristeza y mi angustia por tu gozo y tu paz. No hay enfermedad, yo declaro sanidad. La oscuridad ya no tiene autoridad. Tu presencia, Jesús, trae vida y luz. Con mis ojos de fe, ahora veo más allá. Si lo puedo imaginar, lo puedo profetizar. Lo imposible es posible. en tu palabra. Somos libres. Todo gigante, Tú derrotaste. eres más grande. Eres más grande. Vivo al amparo del Altísimo, bajo su sombra encuentro descanso. Vivo seguro solamente en Él. Él es mi refugio y mi Dios. Bajo tus alas estoy seguro, mi Dios. Oh, tu presencia es mi refugio, Jesús. Oh, hey. Vamos a declararlo. ¿Están listos? Los males no me tocarán. Tú nunca me abandonarás. Oh. Vivo al amparo del Altísimo, bajo su sombra encuentro descanso. Vivo seguro solamente en Él. Él es mi refugio y mi Dios. Bajo tus alas estoy seguro, mi Dios. Oh, tu presencia es mi refugio, Jesús. Oh. Por cuanto has puesto al Señor como tu refugio, ningún mal habrá de sobrevenirte. ¡Vamos! Los males no me tocarán. Tú nunca me abandonarás. Oh, los males no me tocarán. Tú nunca me abandonarás. Oh. Tus fieles promesas son mi armadura y protección. Aunque a mi lado caigan 1000 y mueran 10,000 a mi alrededor. Yo sé, yeah, come on. Esos males no me tocarán. Tú nunca me abandonarás.
perdón marcó nuestra unión. Na, 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 na. Y yo veo el cielo abierto sobre mí. Veo al Hijo del Hombre, veo al Hijo del Hombre. La escalera entre el cielo y yo. Veo al Hijo del Hombre, veo al Hijo del Hombre. Y yo veo el cielo abierto sobre mí. Veo al Hijo del Hombre, veo al Hijo del Hombre. La escalera entre el cielo y yo. Veo al Hijo del Hombre, veo al Hijo del Hombre. Corro a ti, voy a ti, Jesús. Corro a ti, voy a ti. La morada de Dios. Gracias, Señor. Hoy nos vemos rodeados de tu preciosa luz. Gracias porque aderezas mesa delante de nuestros angustiadores. Y hoy podemos adorarte. Tú preparas una mesa para mí en presencia de mis enemigos. Cuerpo y sangre vertiste tú por mí, así peleo mis batallas.
peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Oh, en el valle tú estás junto a mí, tu bondad y tu gracia por siempre junto a mí. Mis armas son amor y adoración, así peleo mis batallas. ¿Estás listo? Di yo creo. Creo que tú has vencido. Levanto hoy mi canto por lo que has hecho en mí. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Oh, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es como vencemos, adorándote, exaltándote. Aunque vea que estoy rodeado por ti. Aunque vea que estoy rodeado por ti. Vamos, cántalo. Aunque vea que estoy rodeado por ti. Aunque vea que estoy rodeado. Vamos, esta declaración de fe. Aunque vea que estoy rodeado, con más fuerza. Aunque vea que estoy rodeado, aunque un ejército poderoso acampe contra mí, no temerá mi corazón. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. Aunque vea que estoy rodeado, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Oh, pueblo de Dios, dilo. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleamos, confundiendo el mundo espiritual. Vamos, aunque vea que estoy rodeado por ti. Aunque vea que estoy rodeado, estamos rodeados por ti, Señor. Aunque vea que estoy rodeado por ti. Aunque vea que estoy rodeado. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así peleamos nuestras batallas. Esa es la manera correcta de hacerlo. Porque podrán caer 1000 a tu izquierda, 10,000 a tu derecha. Pero tú, como hijo de Dios, como hija de Dios, puedes estar seguro que a ti nada ni nadie te tocará. Nadie podrá hacerte frente, porque el Señor es quien pelea tus batallas. Aleluya. Levanta tus manos al cielo y declara tu victoria. El Señor está conmigo. Él es mi luz, Él es mi salvación. ¿De quién podría yo temer? Vamos, tus manos arriba. Son tus armas más poderosas. Y empiezas a marchar en tu casa, haciendo frente al mundo espiritual. Vamos, vamos, pueblo de Dios, pisoteando al enemigo, pisoteando la enfermedad, pisoteando
está rodeándote con canciones de libertad. Con su preciosa y perfecta luz. Recibe allá en tu casa. Recibe lo que tanto has pedido. Eso que solo conoce el Señor. Sé lleno de su presencia. Sé lleno de su luz. Estamos rodeados por ti, Señor. Lo creemos. La luz cegadora de tu rostro, Jesús, me rodea y me da libertad. Por alto que es el precio, te voy a adorar. La luz cegadora de tu rostro, Jesús, me rodea y me da libertad. Me rindo por estar cerca de ti. Te voy a adorar. Te amo a ti más que a mí, y te amo a ti más que a mi dolor. Muero a todo por ti, Jesús. Mi galardón es tu presencia. Levanten esas manos y digan: te amo a ti. Amo a ti más que a mí, y te amo a ti más que a mi dolor. Muero a todo por ti, Jesús. Mi galardón es tu presencia. Y Señor, mi galardón es estar contigo. Mi galardón es tu presencia. Te pido hoy que me perdones si he negociado mis principios, si he negociado aquello que hizo que tu presencia estuviese conmigo por un plato de lentejas. Pero hoy, Señor, declaro
que te anhelo, que te deseo. El deseo de mi alma es estar contigo. Te busco, Señor, con pasión. Y entrego toda mi alabanza, mi adoración a ti, Señor. Te amo a ti, sí. Te amo a ti más que a mí, y te amo a ti más que a mi dolor. Muero a todo por ti, Jesús. Mi galardón es tu presencia. Y Señor, hoy te entrego mi dolor. Perdóname por hacer de esta enfermedad, de esta situación financiera, una obsesión, un ídolo. Pero hoy declaro, Señor, que prefiero tu presencia que seguir pensando en mis problemas, que seguir pensando en lo que está pasando a mi alrededor. Y al traer esta ofrenda te pido, oh Dios, que tú la estés bendiciendo. De gracia hemos recibido, por eso damos también de gracia. En el nombre de Jesús, amén. Con su ofrenda estamos cambiando vidas. Well, my name is Suyapa. My story starts off a domestic abuse situation. I remember my dad hitting my mom. But there was a point in my family where we did start going to church, and a lot of the physical abuse stopped. But what it did turn into, I guess what it converted into, was no more physical abuse, but it was verbal. So it did become something that was verbal. So I remember always thinking that we had to have the appearance that everything was okay, that everything was good, that nothing was happening at home. People who have been victim of domestic violence, that's something that's very common. You don't speak about what's happening at home. And I remember a friend and I had decided to go to a worship night. And I remember coming into the sanctuary and the worship started and everything. And, you know, people start lifting their hands, they start praising. And I remember that I was like, well, I'm gonna lift my hands as well. So I went to go lift my hands, but when I went to lift my hands, I remember feeling like a pressure on my shoulders as if I couldn't lift my hands. Everybody else was so free around me, but I was the only one that was oppressed. And then I didn't have that freedom that everybody else had. And so I remember that I wanted that so bad. I wanted that freedom to worship. But I came to that realization that I had so much, I had layers and layers and layers of hate and a hard heart. And I remember driving home and I was like, God, I want to be free like that. I was like, why can't I be free like that? And I remember the Holy Spirit just put in my mind, your heart is hard. And you have a lot of bitterness in you, but I can help you. From that day forward, I remember that I woke up the next morning and I was happy. When I came to Su Presencia Church, one of the things that impacted me a lot was that no one judged me. I know sometimes that's something that we're afraid of, is when we come back into church, people might judge you for why you've been out of church for so long. And so that wasn't the case at Su Presencia Church. I remember that everybody was just so curious to get to know me and now my husband, Ricky. We just felt the love. We felt the love, and we knew that Su Presencia Church was the place that we wanted to plant ourselves. He did so much for me, and he loved me so much that I know that the best that I can do is just give my life to worship him. So Ezekiel 36:26 says, and I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart and give you a tender, responsive heart. Gives you a new heart. He gives you a heart that's going to be responsive to him, and he puts his spirit in you as well. Hola iglesia, qué rico estar una vez más con ustedes. Yo quiero hacerles una pregunta y es la siguiente. ¿Qué quieres? ¿Popularidad o prosperidad? Ahora algunos dirán, pues, ¿cuál es la diferencia? Pues alguien popular es
admirado y aceptado dentro de determinado grupo de personas. Con respecto a la popularidad o a la fama, en 1 Pedro 1:24 dice: todo mortal es como la hierba, y toda su gloria, toda su fama, toda su popularidad es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae. La popularidad o la fama se acaba. Y luego añade algo muy interesante, y es que la palabra de Dios permanece para siempre. Con respecto a la prosperidad, la Biblia nos muestra que prosperidad es tener fruto, es tener éxito en todo lo que hacemos. Prosperidad es avanzar por encima de los obstáculos, es progresar, es que nos vaya bien en todo lo que hacemos. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Eso es prosperidad. Y con respecto a la prosperidad, la Biblia dice en Josué 1:8: recita siempre el libro de la ley. En otra traducción dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, porque así prosperarás y tendrás éxito. En otra traducción dice: te irá bien en todo lo que hagas. La prosperidad está ligado a lo que dice la palabra. La popularidad está ligado a lo que la gente dice, a lo que la gente piensa. En el Salmo 1 también dice que la persona que medita de día y de noche en la palabra de Dios es como un árbol plantado junto a una quebrada, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que esa persona hace prospera. Entonces, la popularidad es pasajera. En cambio, la prosperidad es permanente. Es como la luz de la aurora que va en aumento. Pasa de una generación a la siguiente. Por eso vuelvo a preguntar: ¿qué quieres? ¿Popularidad o prosperidad? Pues hay canciones populares, son las canciones de la moda, canciones del momento. Pero luego encontramos las canciones inolvidables. Son las canciones que han pasado la prueba del tiempo. Canciones que no pasan de moda, que hasta el día de hoy las recordamos, son inolvidables. Y esto mismo sucede también con iglesias. Hoy hay iglesias conocidas, las llamamos las iglesias de la moda. Son las iglesias del momento. Pero algunas de estas iglesias, después de muchos años, ya nadie las recuerda. Pero por otro lado, encontramos iglesias que han hecho historia. Quizás no fueron muy conocidas en el principio, pero no fueron conocidas porque estaban poniendo un fundamento, estaban poniendo a Jesús y a todos los principios que encontramos en la palabra como los cimientos. Y por eso esas iglesias soportaron la prueba del tiempo, la prueba del fuego, y seguirán pasando de una generación a la siguiente. Por eso les pregunto, como parte de la iglesia, ¿qué queremos nosotros ser? ¿La iglesia del momento, la iglesia famosa y conocida, o una iglesia que pase la prueba del tiempo,
una iglesia que siga creciendo. Una iglesia que sea como la luz de la aurora, que va en aumento. Una iglesia que pase de una generación a la siguiente, que siempre le vaya bien. Mi predicación no es muy popular, porque predico santidad. A mí me invitan a muchos lugares es porque muevo gente. Pero así que, digamos, les mate, mi predicación no es así. ¿Por qué? Porque tristemente muchos pastores quieren predicaciones populares. No quieren que se predique en contra del pecado. La gente hoy quiere es un mensaje positivo. No nos hable acerca del pecado. Háblenos acerca de la solución al pecado. Y en parte tienen razón. Pero algunos, por enfocarse en el mensaje positivo, se olvidaron de predicar lo que la Biblia dice. Y yo veo que en el Nuevo Testamento, tanto Jesús como Pablo, como Pedro, Santiago, Juan y los otros autores predicaron en contra del pecado. Ellos predicaron el mensaje de santidad. Por eso, santidad es parte del ADN de su presencia. En la Biblia yo encuentro que Jesús no quiso popularidad, sino prosperidad. ¿Se han preguntado ustedes por qué Jesús, después de sanar a los enfermos o de hacer algún milagro, les decía a la gente que no lo anunciaran? Por ejemplo, después de sanar a un leproso en Mateo 8:4, Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie. Cuando uno lee eso, uno piensa, pero es absurdo. También después de sanar a 2 ciegos en Mateo 9:30, dice: Jesús les advirtió con firmeza: asegúrense de que nadie se entere de esto. En otra ocasión, cuando los discípulos fueron realmente convencidos de que Jesús era el Mesías, en Mateo 16:20 dice que Jesús le ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Cristo. Y después de resucitar a la hija de Jairo, en Marcos 5:43, Jesús dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido. Y lo mismo sucedió cuando Jesús sanó a un sordo tartamudo. Jesús, dice en Marcos 7:36, les mandó que no se lo dijeran a nadie. Y luego dice: pero cuanto más se lo prohibía, tanto más lo seguían propagando. Ahora, esto es muy diferente a los predicadores de hoy, que lo que quieren es popularidad. Jesús no quería popularidad. ¿Y saben por qué? Porque Él vino a edificar una iglesia. Él no vino aquí a montar un espectáculo, a tener un evento pasajero. No. Jesús sabía para qué venía, para qué había venido. Y Él sabía que si era muy famoso, muy popular, las multitudes impedirían que Él formara a sus discípulos, y esa era su prioridad. En la Biblia vemos que las multitudes lo seguían cuando Él hacía estos grandes milagros, cuando Él les daba de comer, pero cuando Él comenzó a formar, a ser discípulos, en Juan 6:66 dice que las multitudes lo abandonaron. Jesús no vino a ser popular. Él vino a establecer su reino. Él vino a iniciar su iglesia. Y por eso Él tuvo que formar discípulos para que ellos extendieran su iglesia por todo el mundo.
Él quería discípulos prósperos, discípulos que tuvieran fruto. El problema con la popularidad es que nos desvía de nuestro objetivo, porque nos enfocamos en lo pasajero y no en lo permanente. Pero Jesús no vino a ser famoso. Él no vino a autopromocionarse. No. Él vino a formar una iglesia que tenía que prevalecer en medio de un mundo que lo iba a atacar tremendamente. Él vino a formar una iglesia que tenía que sobrevivir hasta su segunda venida. Por eso Jesús dijo en Mateo 16, 18, yo edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús no buscó popularidad, Él buscó prosperidad. Pero como dije antes, hoy hay iglesias del momento, las iglesias de la moda, que se enfocan en atraer a las multitudes, a tener seguidores, a ser conocidas, a tener un éxito inmediato, pero tristemente pasajera. En cambio, al otro lado encontramos las iglesias prósperas, que son las que se concentran en poner un fundamento que dure para siempre. Y predican lo que la Biblia dice para que su éxito no sea pasajero, sino permanente. Como le dijo el Señor a Josué en el capítulo 1, versículo 8, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. Pero las iglesias del momento tienen que hacer concesiones con el mundo para ser aceptadas. Y es como si se les hubiera olvidado lo que Jesús nos dijo. Y es que el mundo no nos va a aceptar. En Marcos 13:13 Él dijo, todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre. Entonces, yo no puedo medir el éxito de una iglesia por el aplauso del mundo. No, todo lo contrario. Por el nombre de Jesús, el espíritu de este mundo va a odiar a la iglesia. Y luego Jesús añade, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Las iglesias que quieren ser populares no son leales a Dios. Por eso Jesús las comparó con esas casas que son construidas sobre la arena. Y sí, son muy bonitas. Imagínense una casa al frente del océano, esa vista tan gloriosa y sobre la arena, linda. Pero no pasan la prueba de las tormentas porque se caen. En cambio, las iglesias prósperas permanecen firmes porque están construidas sobre la roca. Y para construir una casa sobre la roca toma tiempo, porque hay que emparejar la roca, mucho trabajo, pero permanece para siempre. Jesús dijo en Mateo 7:24, por tanto, todo el que oye estas palabras, la Biblia, permanece para siempre. Y el que oye lo que está en la palabra y pone estas palabras en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron a aquella casa. Pero con todo,
La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero, dice Jesús, todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina. Las iglesias y los cristianos que construyen su casa sobre la arena, sobre la popularidad, se van a caer. Pero los que construimos nuestras vidas y nuestras iglesias sobre la roca, sobre la palabra del Señor, permaneceremos para siempre. Muchos eligen la popularidad por encima de Dios. Y lo ilustro con un programa de música que me gusta, y es tanto American Idol como también The Voice. Y algo que sigo en estos programas son los cristianos que llegan. Y yo estoy orando por ellos porque quiero que sean famosos para hacer famoso el nombre de Dios. Pero algunos cristianos que participaron en estos programas se apartaron de Dios porque pusieron sus deseos de ser populares y de ser aceptados por el mundo por encima de la aprobación de Dios. Por ejemplo, uno que dirigía alabanza en una iglesia en Australia, después de ganar el Australian Idol y de ser muy conocido en toda la nación, el momento en el cual Dios le había dado esa plataforma para predicar a Jesús, para hacer famoso el nombre de Dios, en ese momento él dijo que se había distanciado de la iglesia porque no estaba de acuerdo con la posición de la iglesia con respecto al matrimonio. En otras palabras, no estaba de acuerdo con la posición bíblica con respecto al matrimonio. Su vida no estaba fundamentada sobre la roca, sino sobre la arena, la popularidad. Se dejó llevar por la popularidad. Él dijo, nadie tiene derecho de decirle a otro con quién se puede o no se puede casar. Dijo que seguía creyendo en Dios, pero a su manera. Imagínense eso. No, él había cuadrado a Dios como él lo quería. Y luego digo que cuando empezó a pensar de manera diferente a los otros cristianos, lo juzgaron. Y eso no está bien, cristianos, porque eso lo llevó a llenarse de resentimiento en contra de los cristianos. Pero lo que yo veo es que este hombre eligió la popularidad por encima de la prosperidad. Y al igual que en el tiempo de Jesús, él fue tentado por el diablo y le ofreció fama y popularidad. Hoy el enemigo está haciendo lo mismo con nosotros. Dice la Biblia que el diablo le mostró a Jesús todos los reinos del mundo y su esplendor, y luego le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Te daré popularidad si negocias los principios de la palabra que dan prosperidad. Pero al otro lado de la moneda encuentro otros cantantes cristianos de estos programas musicales que no negociaron sus principios, que no se dejaron seducir por el mundo, y quizás no son tan populares,
pero son prósperos, son felices, tienen familias lindas, les va bien en todo lo que están haciendo. Y es que 1 Juan 2:17 dice: el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiero ilustrar esto con dos personajes bíblicos, uno Sansón y el otro Daniel. Sansón fue popular, Daniel fue próspero. Si leemos la Biblia nos damos cuenta que Sansón fue más popular que Daniel, pero su éxito solo duró 20 años. En cambio, Daniel vivió más de 90 años y durante toda su vida fue un hombre exitoso. Por eso pregunto, ¿qué quieres tú? ¿Prosperidad o popularidad? La Biblia nos muestra en Jueces 13:24 que Sansón fue escogido por Dios para librar a Israel de los filisteos. Y dice en Jueces 13:24 que el niño creció y el Señor lo bendijo y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Y él fue muy conocido, muy famoso tanto en Israel como en Filistea. En primer lugar, por su fuerza. Era un hombre muy fuerte. Pero también por sus grandes victorias sobre los filisteos. En una ocasión, él solo derrotó a 30 filisteos. En otra ocasión, destruyó las cosechas, los viñedos y los olivares de los filisteos, y cuando lo iban a arrestar mató a más de 1000 filisteos. También fue muy conocido porque gobernó durante más de 20 años sobre Israel. Pero tenía una debilidad: le gustaban las filisteas y tenía fama de ser mujeriego. Y ese es el problema de tener un cuerpo tan fuerte, tan atractivo. Era conocido como un tipo mujeriego debido quizás a su belleza física. Y lo único que él quería era ser aceptado por las filisteas. Y aunque la Biblia solo nos menciona 3 niñas filisteas, es posible que hayan sido más. Pero luego encontramos a Daniel. Él eligió ser fiel a la palabra de Dios por encima de ser popular ante el rey de Babilonia. Y gracias a su fidelidad fue prosperado. Y la Biblia nos muestra que ocupó los lugares más altos, tanto en el imperio de Babilonia, en donde estaba el rey Nabucodonosor y luego Belsasar. Pero luego en el otro reino, en el otro imperio, el de los persas, bajo el reinado de Darío y de Ciro. Así duró tanto su prosperidad. Dice con respecto a Daniel que Nabucodonosor asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Pero cuando Daniel vio la comida, porque había carnes que los judíos no comían. Había puerco, marrano, cerdo, camarones, cangrejos. Él propuso no contaminarse ni con la comida ni con el vino del rey. Así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a comer esa comida. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales, este se vio obligado a responderle a Daniel: mira, tengo mucho miedo de mi señor el rey. Pues fue él mismo el que te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad por culpa tuya, me cortará la cabeza. Pero luego dice que el jefe de los oficiales había puesto a un guardia encargado de Daniel y de sus amigos.
Por eso Daniel habló con este guardia y le dijo, mira, hagamos algo, le propongo lo siguiente. Haz una prueba de 10 días. Y durante ese tiempo danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Y luego compara nuestro semblante con el de los otros jóvenes que se alimentan de la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. Y aquí vemos algo que quiero que quede en su mente para siempre, y es lo siguiente: la santidad nos hace sobresalir. Daniel estaba convencido que la dieta bíblica era más saludable que el vino y los manjares de Nabucodonosor. Y él quiso comprobar esto. Por eso le propuso al guardia un concurso de belleza. Y el guardia aceptó, dice en el versículo 14, la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días. Y al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey, y en su lugar siguió alimentándolos con verdura. Daniel eligió prosperidad por encima de popularidad. Y al igual que Daniel, yo creo que si nosotros somos una iglesia que se somete totalmente a lo que dice la palabra de Dios, aunque no seamos amados o aceptados por el mundo, vamos a sobresalir en el mundo. ¿Por qué? Porque seremos más felices que los cristianos que no se someten totalmente a la palabra de Dios. Seremos más saludables, más atractivos, más prósperos, más exitosos que las iglesias que hoy están predicando los mensajes populares, es decir, los mensajes que la carne quiere oír. Y la Biblia dice en Daniel 1:17 que tanto a Daniel como a sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podría entender toda visión y todo sueño. Y luego de hablar el rey con Daniel y sus amigos, no encontró a nadie que los igualara. De modo que los 4 entraron a su servicio, y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, el rey los halló 10 veces más inteligentes que los demás. Dice Daniel 1 del 17 al 20. ¿Por qué? Porque la santidad nos hace sobresalir. Y esta radicalidad con respecto al mundo no solo fue con respecto a la comida y el vino del reino. También lo vemos en otras situaciones. En el capítulo 3 de Daniel, sus amigos fueron obligados a postrarse ante una estatua y no lo hicieron. Y Dios los protegió. Muchos años después, 60 años después, en el capítulo 6, vemos que Daniel, ya bajo otro rey y otro imperio, estaba ocupando uno de los lugares más altos. Y por eso los otros administradores le tuvieron envidia. Y con astucia lograron que Darío firmara un decreto en donde se prohibía orar y adorar a otros dioses. Se prohibía la adoración a Yahweh. Pero Daniel era fiel a sus principios. Y toda su vida se había levantado a la misma hora a orar y siguió con sus disciplinas, aunque le iba a costar la vida.
y Dios lo protegió en el foso de los leones. Y gracias a eso el rey Darío ordenó que en todo su imperio se honrara a Yahweh, a Jehová, el Dios de Israel. Dice en Daniel capítulo 6, versículo 26. Darío dijo: ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente y permanece para siempre, y su reino jamás será destruido, y su dominio nunca tendrá fin. Y resalto lo que dice Daniel 6:28. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. Daniel eligió la prosperidad por encima de la popularidad. Cuando a mí me preguntan, ¿qué han hecho ustedes para tener tanto éxito como iglesia? Para tener tantos jóvenes, para tener una iglesia tan apasionada por Dios. ¿Cuál es el secreto de su iglesia? Yo le respondo: santidad. Y por eso la santidad es parte del ADN de nuestra iglesia. Pero en mi vida como cristiano he visto muchas iglesias que fueron populares en su momento. Podría decir sus nombres, porque he seguido la historia de la iglesia cristiana. Pero luego esas iglesias dejaron de ser conocidas. Y el factor común en todas esas iglesias fue la mundanalidad. Por eso tuvieron una gloria pasajera. No tenían límites claros con el mundo. No había límites con el alcohol, con los bares, con los clubes nocturnos. Y esto es atractivo a nuestra carne. Y en un momento fuimos atraídos a quizás permitir esto con los jóvenes de nuestra iglesia. Pero Dios nos dio un rotundo no. Porque las iglesias mundanas tienen sus años de gloria, pero luego desaparecen. Yo prefiero una iglesia que prospera y no ser una iglesia de la moda. En 1 Pedro 4:3, el Señor dice: en el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Y dice: inmoralidad, pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. Yo sé que el mensaje de santidad no es muy popular, pero produce fruto, trae prosperidad. Y la Biblia dice que Jesús murió para hacer que su iglesia fuera una iglesia santa y sin mancha. Señor, yo te pido que hoy, como parte de su presencia, podamos elegir la santidad. Y te doy gracias, Señor, porque ese es el fundamento de tu palabra. Y el cielo y la tierra pasará, pero tu palabra permanece para siempre. Y si tú nos acompañas hoy por primera vez, quiero guiarte en una oración para que recibas a Jesús. Porque la prosperidad se inicia recibiendo el perdón de nuestros pecados. Por eso di conmigo: Padre Dios, en el nombre de Jesús, recibo por la fe el regalo de la salvación. Y declaro que tú, Jesús, eres mi Señor y mi Salvador. Amén. Pero los demás invito a que cierren sus ojos, levanten sus manos y digan con nosotros esta canción. Te amo a ti más que a mí. Te amo a ti más que a mi dolor. Muero a todo por ti, Jesús, mi galardón es tu presencia. Te amo a ti más que a mí. Te amo
yo les invito a que vean Su Presencia Kids.